Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Buenas noches. Bien, quiero comentarles que las presentaciones en PDF que tengo hasta el momento ya están subidas a, a Teams y en el fin de semana las voy a subir al campus virtual, pero ya las tienen disponible en Teams con los ejercicios resueltos, con los ejemplos resueltos también las tienen ahí, para que puedan repasar ya el fin de semana. Bien. Entonces, continuando con el tema de geometría plana y del espacio, la sección 1.5 se refiere a triángulos. Entonces, dice la teoría, en esta sección nuestro tema principal será sobre los conjuntos de puntos conocidos como triángulos. Quiero señalar que un triángulo es una figura que se elabora o que se construye a partir de puntos, de un conjunto de puntos. En este caso nos enfocaremos solo en tres puntos diferentes no colineales. Recordemos el concepto de colineal significa que estén en la misma línea, ¿verdad? El punto A, el punto B, estos dos puntos son colineales porque están en una misma línea. No colineal es cuando agregamos un punto fuera de esa línea. Entonces ya serían tres puntos no colineales. En este caso podemos unir el punto A con el punto C y el punto B con el punto C y formaríamos un triángulo. Un triángulo se forma con tres puntos no colineales. La unión de esos puntos forman segmentos. Tenemos el segmento AB, tenemos el segmento BC y tenemos el segmento CA. Recuerden que un segmento tiene un punto inicial y un punto final, o sea, significa que tiene medida. Bien, a los puntos A, B y C le vamos a llamar vértices del triángulo. Vértices del triángulo a los puntos A, B y C. Y a los segmentos les vamos a llamar lados del triángulo. A los segmentos AB, BC y CA les vamos a llamar lados del triángulo. Y entonces así quedaría un triángulo, ¿verdad? Vértices ABC y lados AB, BC y CA. Tres lados. Tres vértices, tres lados. Los lados, el lado AB y el lado AC forman un ángulo. Recuerden que la unión de dos lados o de dos segmentos forman un ángulo. Entonces, en el vértice A tenemos el ángulo A. En el vértice B tenemos la unión del segmento AB y BC. BC y BA, perdón. Entonces, en el vértice B tenemos el ángulo C. Y en el vértice C tenemos el lado CA y CB. Forma el ángulo C. Cada unión de dos lados forman un ángulo. Como tenemos tres vértices, y la unión de dos lados forman vértices. Como tenemos tres vértices, entonces tenemos tres ángulos. Entonces un triángulo tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. Recordemos eso siempre. Un triángulo tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. Los elementos más importantes de un triángulo son los ángulos, los lados y los vértices.
Analicemos los lados. Los lados. Si un triángulo tiene tres lados que miden lo mismo, si un triángulo tiene tres lados que miden lo mismo, le vamos a llamar triángulo equilátero. Un triángulo que tiene tres lados que tienen la misma medida, le llamamos triángulo equilátero. Normalmente confundimos diciendo que esos tres lados son iguales. No, el lado izquierdo obviamente es diferente al lado derecho. Son dos lados diferentes. Uno está en el izquierdo y otro está en el lado derecho. El lado de abajo es totalmente al lado izquierdo. Es totalmente diferente. Entonces no son iguales, pero sí miden iguales. Recuerden que los lados tienen punto inicial y punto final, significa que tienen medidas. Si las medidas son iguales, entonces se dice que es un triángulo equilátero. Si solo dos, bueno, otra vez, si tiene tres lados congruentes, se dice que es equilátero. Si tiene dos lados congruentes, si solo tiene, perdón, la palabra es si solo dos son lados congruentes, solo dos, no más de dos, solo dos son lados congruentes, entonces el triángulo se llama isósceles. Cuando solo dos lados son congruentes, entonces se dice que es un triángulo isósceles. Si tiene tres lados congruentes, es equilátero. Si tiene dos lados congruentes, es isósceles. Y si no tiene ningún lado congruente, se llama escaleno. Si no tiene ningún lado congruente. Bien, ahora hablemos de los ángulos. Acabamos de hablar de los lados de un triángulo. Recuerden que un triángulo, los elementos importantes son lados, ángulos y vértices. Ahora hablemos sobre los ángulos. Si los ángulos todos miden los tres ángulos, recuerden que tienen tres vértices, tres lados y tres ángulos. Si los tres ángulos de los tres vértices miden menos de 90 grados, si los tres al mismo tiempo miden menos de 90 grados, entonces se dice que es un triángulo acutángulo. Si uno de los tres mide más de 90 grados, entonces se dice que es un ángulo, es un triángulo obtusángulo. Si uno, solo uno de los tres mide más de 90 grados, entonces el triángulo se llama obtusángulo. Y si uno de los tres mide exactamente 90 grados, entonces el triángulo se llama rectángulo. Solo uno de los tres tiene que medir 90 grados, entonces el triángulo se llama rectángulo. Los triángulos no pueden tener dos ángulos que miden 90 grados. No pueden. Ni tampoco pueden tener dos ángulos que miden más de 90 grados. Solo uno que mida más de 90, que mide exactamente 90 grados, o uno que mide más de 90 grados, o ninguno. O sea, los tres menos de 90 grados. Eso sí. Bien, enfoquémonos en este último triángulo. En este triángulo tenemos un ángulo que mide 90 grados. Recuerden que un ángulo es la unión de dos segmentos. Un ángulo es la unión de dos segmentos. De hecho, es la unión de dos rayos. Obviamente, a este segmento lo podemos hacer como rayo. Al otro segmento también lo podemos dibujar como rayo, como un rayo, como la extensión de un rayo. El segmento sería como una pequeña parte del rayo, por decirlo así. Pero veámoslo ahorita como segmento, no como rayo. Se puede ver como rayo, pero veámoslo como segmento. La unión de dos segmentos forman un ángulo. Ahora, si el ángulo mide 90 grados, recuerden eso, la unión de dos segmentos forma un ángulo. Y si el ángulo mide 90 grados, esos segmentos se llaman catetos. Entonces, ¿qué son los catetos? Son los lados que atrapan o encierran o comprenden al ángulo
de 90 grados. Esos son los catetos. Los que contienen al ángulo de 90 grados. Y como un triángulo tiene 3 lados, y ya sabemos que 2 lados se llaman catetos, entonces el tercer lado se llama hipotenusa. Esto solo es para los triángulos rectángulos. Así vamos a llamarle a los nombres siempre y cuando nos refiramos a triángulos rectángulos. Catetos son los lados que contienen al ángulo de 90 grados. Hipotenusa es el otro lado restante. Es el lado restante. Un triángulo que tenga los mismos, los 3 ángulos midan lo mismo, se llama triángulo equiángulo. Un triángulo que los 3 ángulos midan lo mismo, se llaman triángulos equiángulo. Bien, ahora en un triángulo también podemos visualizar ángulos externos e internos. ¿Cómo? Extendiendo los segmentos. Recuerden que un triángulo está hecho por segmentos. El segmento AB, el segmento BC y el segmento CA. Tenemos 3 segmentos, pero esos segmentos los podemos extender con rayos. El rayo BF, el rayo BG, el rayo... Entonces, cada segmento lo podemos extender con rayos. Ahora, los ángulos que están dentro del triángulo son los verdaderos ángulos del triángulo. Pero para diferenciarlo de otros ángulos, le vamos a decir ángulos internos. Entonces, los ángulos que están adentro del triángulo se llaman ángulos internos. Ángulos internos. ¿Qué es un ángulo externo? Son los que están afuera del triángulo. Dice la definición que un ángulo externo es el que está fuera del triángulo y es adyacente al ángulo interno. Adyacente significa que está a la par. Ese es un ángulo externo. Enfoquémonos en el vértice A. En el vértice A. Entonces el ángulo A sería este, de ahí, ¿verdad? El que está marcado ahí. Ese sería el ángulo A. Lo voy a pintar incluso. Un ángulo adyacente y que está por fuera del triángulo sería este ángulo llamado CAD. El ángulo CAD sería un ángulo externo porque está adyacente al ángulo interno. Otro ángulo adyacente al ángulo A sería el ángulo EAB o BAE. Ese sería otro ángulo adyacente al ángulo interno. Entonces, ese ángulo interno tiene 2 ángulos externos. Ahora, ¿cuánto miden los 2 ángulos externos? Miden igual. ¿Por qué propiedad miden igual? Por la propiedad opuesto por el vértice. Por el vértice, sí. Entonces, por esa propiedad es que los 2 ángulos externos miden igual. Entonces, ustedes solo van a tomar uno. Yo sé que hay 2, pero ustedes solo van a tomar uno porque viene lo mismo. Para este otro vértice existen 2 ángulos externos también. Sería el ángulo CBG y el ángulo ABF o FBA para este otro ángulo externo, porque son los únicos 2 ángulos adyacentes. Recuerden que este que está enfrente es opuesto, no es adyacente. Diferencien bien entre opuestos y adyacentes, ¿verdad? Entonces, para cada vértice siempre van a haber 2 ángulos opuestos. Pero solo vamos a elegir uno. ¿Por qué? Porque los 2 miden igual. ¿Tiene 2 ángulos opuestos? Sí. Pero vamos a elegir solo uno porque los 2 miden igual.
Bien, entonces eso es un ángulo externo. Son los adyacentes a los ángulos internos. No vayan a elegir el opuesto, ¿verdad? Por el vértice. Solo los adyacentes. Dice, bueno, igual en el grupo, en la sección anterior, tuve un error en escritura y no lo he corregido porque son casi seguidas las clases. Solo intercambiamos estas dos palabras. Dice, todo triángulo tiene tres grupos de dos ángulos externos. Obviamente en cada vértice hay dos ángulos externos. Y como hay tres vértices, entonces hay tres grupos, ¿verdad? Tres grupos de dos ángulos externos. La suma de los ángulos externos tiene que ser 360 grados. Obviamente solo vamos a elegir uno por cada vértice, un ángulo por cada vértice. Recordemos que hay dos ángulos externos en cada vértice, pero miden igual. Solo elijan uno de cada vértice y lo suman. Y la suma les tiene que dar exactamente 360 grados. Entonces aquí podríamos decir que el ángulo, este ángulo de aquí, más este ángulo de aquí, más este otro ángulo de aquí, esos tres ángulos externos, la suma de esos tres ángulos tendría que medir 360 grados. Solo tres ángulos externos tengo que tomar en cuenta. Y no vayan a tomar el mismo, ¿verdad? Este mide, porque es opuesto por el vértice, no lo vamos a tomar. Este tampoco, porque sea opuesto por el vértice, tampoco lo vamos a tomar en cuenta, ni este otro, porque es opuesto por el vértice, lo vamos a tomar en cuenta. Solo los que no, solo los adyacentes, uno de los adyacentes, uno de cada adyacente del interno, ¿verdad? O sea, elijan un interno, un ángulo interno y un adyacente. Un interno y un adyacente y otro interno y otro adyacente. Elijan los externos entonces y los suman y les tiene que dar 360 grados. Dice la propiedad 2 y la propiedad 4 dice que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Diferencien la propiedad 2 de la propiedad 4. La propiedad 2 se refiere a los ángulos externos y la suma es 360. Y la propiedad 4 es la suma de los ángulos internos es 180 grados. Siempre va a ser así. Bien, la propiedad 3 dice la medida de cada ángulo externo de un triángulo. La medida, vamos a borrar todo esto. Dice la medida de cada, de un ángulo externo. Obviamente de cada significa cada uno, ¿verdad? Cada uno. La medida de un ángulo externo va a ser igual a la suma de dos ángulos internos. La suma de un ángulo de un ángulo externo, la medida de un ángulo externo va a ser igual a la suma de la medida de dos ángulos internos no adyacentes. Significa que si ustedes eligen cualquier ángulo externo, digamos este de aquí, este de acá arriba, entonces la medida de ese ángulo externo va a ser igual a la medida de estos dos ángulos internos, que no sea adyacente, ¿verdad? Obviamente no podemos elegir el ángulo C porque es adyacente, entonces descartamos el ángulo C y solo tomamos en cuenta el ángulo A y el ángulo B. Sumamos esos dos ángulos, la medida de esos dos ángulos y nos tiene que dar la medida del ángulo externo C. A este ángulo externo le podemos llamar C, pero pongámosle ángulo C externo, así ve. Ángulo C externo y ángulo C interno. Si alguien de ustedes solo escribe ángulo C, voy a creer que solo están hablando del interno. Porque normalmente cuando que hablamos de ángulos, solo hablamos de ángulos internos.
a no ser que especifiquen a qué ángulo se refieren, entonces así sería más específico. Uno sería ángulo C externo y ángulo C interno. Entonces la medida del ángulo C externo va a ser igual a la medida del ángulo A interno más B interno, ¿verdad? Igual, la medida del ángulo B externo va a ser igual a la medida del ángulo A interno más C interno. O la medida del ángulo A externo va a ser igual a la medida del ángulo B interno más C interno, ¿verdad? Bien, eso es lo que dice la propiedad 3. La propiedad 5 dice la medida de un ángulo externo de un triángulo es mayor que la medida de cualquiera de sus ángulos internos. Obviamente, si la medida de un ángulo externo, llamémosle A, es igual, la medida de este ángulo externo A, que está en azul, es igual a la medida de estos dos internos, que también están en azul, del B interno y del ángulo C interno. Si quitamos una de esas medidas, entonces obviamente la medida del ángulo A externo va a ser más grande que cualquiera de las dos medidas del ángulo interno, que están pintadas en azul. Entonces eso es como por lógica, ¿verdad? Si la suma de los dos internos es igual al externo, entonces si quitamos uno de los internos, va a ser pequeño ese ángulo en comparación con el ángulo externo. Bien, ahora vamos a ver conceptos un poco más complicados. Vamos a ver varios conceptos que son un poco complicados de entender, pero espero que logren captar lo mejor que puedan, ¿verdad? Sería la altura. ¿Qué es la altura de un triángulo? Dice que la altura es un segmento. Recuerden que un segmento tiene medida. Un segmento tiene medida porque tiene punto inicial y punto final. Y ese segmento tiene que ser perpendicular. ¿A quién? Al lado opuesto de un vértice. Tiene que ser perpendicular al lado opuesto de un vértice. Entonces, como un triángulo tiene 3 vértices, ustedes elijan uno. Digamos el vértice C. Y el lado opuesto al vértice sería AB. El lado opuesto a ese vértice sería AB. Ahora formen una perpendicular desde el vértice hasta el lado opuesto y eso se llama altura. Formen cualquier perpendicular del lado del vértice hasta al lado opuesto. Recuerden que una perpendicular tiene que medir exactamente 90 grados. ¿Quién? La altura y el lado opuesto. La altura y el lado opuesto tienen que medir 90 grados. Entonces, si eso es así, entonces la unión del vértice con el lado opuesto se llama altura. La unión del vértice con el lado opuesto se llama altura. Las alturas no necesariamente tienen que estar por dentro del triángulo. También hay alturas que están por fuera del triángulo. Porque si ustedes eligen el vértice G, por ejemplo, del segundo triángulo, obviamente el lado opuesto sería FE. Y si ustedes unen ese vértice con el lado opuesto, van a encontrar que nunca va a medir 90 grados. No va a poder medir 90 grados por ningún lado. Por cualquier lado que traten de unir el vértice G con el segmento FE. Entonces, lo que hacen normalmente es, primero, elijan el vértice. Segundo, si están seguros que no hay forma de que mida 90 grados la unión del vértice con el segmento FE, entonces el segmento FE es el lado opuesto. Entonces, ese lado opuesto, háganlo, conviértanlo en una recta. Traten de convertirlo en una recta bien extensa para la izquierda y para la derecha. Ese segmento conviértanlo en una recta. Ahora vuelvan a trazar el vértice, pero que una con la recta.
que se una con la recta de tal manera que formen 90 grados, ¿verdad? No es que vayan a hacer cualquier unión, porque esta unión no mide 90 grados. Tienen que hacer una unión de tal manera que mida 90 grados. Y esa unión, ve, y ese segmento de recta desde la unión hasta el vértice se llama altura. Notarán que esa altura está por fuera del triángulo. Entonces, en conclusión, hay alturas que quedan por dentro del triángulo y hay alturas que quedan por fuera del triángulo. Bien. Recuerden otra vez, la altura es la unión del vértice con el lado opuesto. Hay 3 vértices, entonces hay 3 alturas. Y las 3 alturas son diferentes. Las 3 alturas son diferentes. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es la altura del triángulo? Pues difícilmente podrían responder ustedes. ¿Por qué? Porque hay 3 alturas diferentes, a no ser que se especifique cuál altura se están refiriendo. ¿Cómo voy a especificar yo? Pues dándoles el vértice. La altura desde el vértice C. Entonces ahí sí, ya les estoy especificando cuál es la altura. Si no, tendrían que decirme ustedes, pero midiéndola desde cuál vértice. ¿Desde cuál vértice? Hay 3 alturas diferentes. Si ustedes dibujan las 3 alturas, se van a unir esas 3 alturas en un punto. Si ustedes dibujan las 3 alturas, entonces esas 3 alturas se van a unir en un solo punto. ¿Cómo se llama ese punto? Ese punto se llama ortocentro. El ortocentro es un punto donde se unen 3 alturas de un triángulo. Entonces, a partir del vértice A, voy a formar esta altura. A partir del vértice B, voy a formar esta otra altura. Y es muy diferente, noten que es más alto. Y a partir del vértice C, voy a generar esta otra altura. Donde se unen esas 3 alturas se llama ortocentro. Así como hay alturas que están dentro del triángulo, entonces el ortocentro va a quedar dentro del triángulo. Hay alturas que están fuera del triángulo. Entonces el ortocentro va a quedar por fuera del triángulo. Recuerden que si yo quiero crear una altura a partir de este vértice, entonces busco el lado opuesto. Y el lado opuesto sería este lado. ¿Cómo uno ese vértice con ese lado para que me forme 90 grados? Les mencioné anteriormente que a ese lado lo convierten como recta primero. Ese es el primer paso. Convertir ese lado en recta. Y luego trazan el vértice, hacen una línea desde el vértice hasta la recta de tal manera que formen 90 grados. Entonces este sería la altura. Este sería la altura. Solo esto que está resaltado. Lo voy a hacer en otro color la altura, como en azul. Este sería la altura. Desde el vértice hasta la recta. La distancia que hay desde el vértice hasta la recta. Esa sería la altura. Ajá. Otra altura sería esta otra, ¿ve? Sería desde este vértice. Si quiero una altura desde este vértice, de aquí abajo, el lado opuesto a ese vértice sería, no, perdón, ese no es el vértice, me equivoqué. El vértice queda aquí, ¿ve? Entonces, la altura sería la unión desde el vértice hasta el segmento opuesto, ¿verdad? Este sería la altura, porque el segmento opuesto sería, el lado opuesto sería este de aquí. La altura sería eso que está en azul, ¿verdad? Lo otro que está en azul es más pequeña esa altura. Y la otra altura sería desde el otro vértice. Este es el otro vértice y el segmento opuesto sería
El segmento opuesto sería este de aquí. Si dibujo una altura, no voy a encontrar algo que mida 90 grados, entonces tendría que extender ese vértice, ese segmento con una recta. Ahora sí puedo generar algo de 90 grados, entonces la altura sería esta. Noten que esas son las tres alturas. Eso que está en azul son las tres alturas. No las puedo unir. Perdón, no se unieron. Y si se unen las tres alturas, se unen en un punto llamado ortocentro. Entonces a esas tres alturas también las convierto en rectas. Entonces vuelvo a generar una recta para esta altura, genero otra recta para la otra altura y genero otra recta para la otra altura, y donde se unen se llama ortocentro, donde se unen esas alturas o las rectas que contienen dichas alturas. Esas alturas, como no se unen, entonces las generé como rectas, generé rectas. A partir de esas alturas generé unas rectas. Y donde se unen esas rectas se llama ortocentro. Para, digamos, para tranquilidad de ustedes, esto solo lo van a ver en dibujo técnico. Ahí sí les van a pedir que dibujen a ustedes las alturas y que ubiquen el ortocentro. En geometría solo les estoy enseñando que existe un punto que se llama ortocentro en geometría. En dibujo técnico sí les van a decir dibujen el ortocentro. Entonces ahí ya les van a enseñar las técnicas para dibujar, ¿verdad? Yo no puedo enseñarles a dibujar. De hecho, yo no sé dibujar. Bien. Otro concepto, además de altura, es la mediana. La mediana se parece a la altura. Recuerden que es la altura unir un vértice con el lado opuesto. Con el lado opuesto. Se parece, hasta ahí. Pero tiene que medir 90 grados. Aquí no tiene que medir 90 grados. En la mediana no. La única condición es que divida primero la mediana, el segmento opuesto en dos lados iguales. Eso es lo primero que tienen que hacer. Dividir el segmento opuesto en dos lados iguales y trazar una línea desde la mitad hasta el vértice. Esa línea se llama mediana. Lo voy a dibujar en azul. Esta línea se llama mediana. Es la unión desde el vértice hasta la mitad del segmento opuesto. Hasta la mitad del segmento opuesto. Esa línea se llama mediana. Ingeniero, ¿y se le puede llamar bisectriz también? No se le puede llamar bisectriz, solo mediana. Va a haber un caso en que la bisectriz y la mediana son iguales. Va a haber un caso, pero aquí en este ejemplo no se le puede llamar bisectriz. Tiene que haber una condición para que se llame bisectriz. Y después se las voy a dar. Bien, entonces, hasta el momento, eso es una mediana. Se parece a la altura, pero no mide 90 grados. Lo que sí es que hace es dividir el segmento opuesto en dos. Hay tres medianas. Si hay tres, recuerden que las medianas se unen con los vértices. Y si hay tres vértices, hay tres medianas. La unión de las tres medianas se llama baricentro. La unión de tres medianas se llama baricentro. Recuerden que las medianas son líneas que se unen hasta la mitad de un segmento con el vértice. Hasta la mitad de otro segmento con el otro vértice. Y la mitad de un tercer segmento con el otro vértice. Significa que se van a unir adentro. Las medianas siempre van a estar adentro de un triángulo. Siempre van a estar adentro de un triángulo. No así las alturas, ¿verdad? Las alturas pueden estar
por dentro o por fuera del triángulo. Y las uniones también pueden estar por dentro o por fuera del triángulo. El ortocentro está por dentro o por fuera del triángulo. Mientras que el baricentro siempre va a estar adentro del triángulo. Y obviamente las medianas también van a estar adentro del triángulo. Bien. Cuando la mediana que une el vértice A, ubiquemos el vértice A, entonces la mediana tendría que ser esta. Divide el segmento el segmento BC en dos partes iguales, porque la mediana pasa justamente por la mitad del segmento BC. Entonces divide el segmento BC, a la mitad le vamos a llamar punto F. Entonces divide el segmento BC en el segmento BF y en el segmento CF. En el segmento BF y en el segmento CF. Si lo divide a la mitad significa que esos dos segmentos son congruentes, que miden lo mismo. El segmento BF mide lo mismo que el segmento CF. Ahora, otra mediana, ya digamos del vértice B, la mediana sería esta, se une en el punto medio del segmento CA. Entonces se une en el punto CE, en el punto E, perdón, la mediana. También divide el segmento CA en dos segmentos congruentes. Obviamente la medida de este segmento es diferente a la medida de este otro segmento, ¿verdad? La medida del segmento CE es diferente a la medida del segmento CF. Son dos medidas diferentes. Noten que para diferenciar esas medidas, el dibujo aparece una figurita o un símbolo denotado por una rayita. Esa rayita significa que la medida del segmento CF es igual a esta medida del segmento BF, porque solo tienen una rayita. Si aparecen tres rayitas, significa que la medida del segmento CE es diferente a la medida del segmento CF, pero la medida del segmento CE es idéntica a la medida del segmento EA. Y la medida del segmento AD es diferente a la medida del segmento AE y también es diferente a la medida del segmento BF, porque tiene dos rayitas. Solo para que diferencien qué segmentos son iguales ahí, ¿verdad? Perdón, qué segmentos son congruentes. Entonces, en parejas, los segmentos son congruentes. Estos dos son congruentes, estos dos son congruentes y estos dos son congruentes. Pero los 6 no son congruentes al mismo tiempo. Solo Ingeniero, en parejas son. Mande. o sea que la mediana siempre divide los dos a la mitad. O sea que si el segmento AC vale 20, significa que el segmento AE vale 10 y el segmento EC también vale 10. Exactamente. Siempre la mitad. Siempre a la mitad. Siempre a la mitad. Ok. Bien. Eso es mediana y baricentro. Recuerden las parejitas, cómo las estamos formando. Primero, altura y ortocentro. La unión de tres alturas se llama ortocentro. La otra parejita se llama mediana y baricentro. La unión de tres medianas, baricentro. Ahora, mediatriz. La mediatriz dice la siguiente. Parecido a la mediana. De hecho, hasta tiene el mismo nombre. Casi el mismo nombre, perdón. Un nombre parecido. ¿Qué era la mediana? Dividir el segmento AB en dos. O sea que si el segmento AB mide 20, entonces le damos a la mitad 10. Lo dividimos en 10, ¿verdad? 10 para un lado y 10 para el otro lado. Ahora, trazamos una línea desde la mitad y que mida 90 grados exactamente.
Esa línea se llama mediana, siempre y cuando esté justamente a la mitad del segmento AB y mida 90 grados. Y mida 90 grados. Si no mide 90 grados, no se llama mediatriz. Recuerden que la mediana no necesariamente tiene que medir 90 grados. Solo la altura, hasta el momento solo la altura mide 90 grados. Y ahorita esta mediatriz también mide 90 grados. Ahora, ¿cómo la diferencio de la mediana? La mediana tiene que pasar por el vértice. Mientras que la mediatriz no necesariamente tiene que pasar por el vértice. La definición de mediatriz es que elijamos primero un segmento, lo dividamos a la mitad y hagamos una recta que mida 90 grados con ese segmento. Esa es la única definición de mediatriz. Si pasa por el vértice, qué bien, se convirtió en mediana. Pero si no pasa por el vértice, pues solo se llama mediatriz. Entonces, hay tres mediatrices porque hay tres segmentos. Recuerden que la mediatriz se divide en los segmentos en dos. Y como hay tres segmentos, entonces hay tres mediatrices. La unión de las tres mediatrices se llama circuncentro. Entonces, dibujemos las tres mediatrices. Primero, el segmento AB. El segmento AB. Muy marcado. El segmento AB. La mediatriz es dividir ese segmento AB en dos y trazar una perpendicular. Noten que esa perpendicular no toca el vértice C, porque no está obligado a tocar el vértice C. El único que está obligado a tocar el vértice C es la mediana. Lo único que hay que hacer es tocar que mida 90 grados. Ahora, para diferenciarlo de la altura sí tiene que tocar el vértice C. La altura sí tiene que tocar el vértice C, además de medir 90 grados. La altura sí tiene que tocar el vértice C y al mismo tiempo medir 90 grados. La mediana solo tiene que tocar el vértice C, pero no tiene que medir 90 grados. Mientras que la mediatriz solo tiene que medir 90 grados, pero no tiene que tocar el vértice C por forzosamente. Esas son las diferencias. Que coincida la altura con la mediana y con la mediatriz, sí es posible, pero solo en triángulos muy específicos, no en todos los triángulos. Bien, ya tenemos una mediana, una mediatriz. Otra mediatriz es elegir otro segmento, digamos CB, dividirlo a la mitad y trazar una perpendicular. Y no necesariamente tiene que tocar el vértice A. Otra mediana es elegir el otro segmento que me hace falta, dividirlo a la mitad y trazar una perpendicular. Y no necesariamente tiene que tocar el vértice B. Donde se unen esas tres medianas, esas tres mediatrices, se llama circuncentro. El circuncentro puede quedar por fuera de del triángulo o por dentro del triángulo. Eso lo van a ver hasta en dibujo técnico. Puede quedar por fuera del triángulo o por dentro del triángulo. Bien. Después, con un compás, ustedes pueden trazar una circunferencia. Miren que hay una característica que, bueno, espero que la mayoría sepa que es un compás, ¿verdad? Es una figurita, algo así, que tiene, es un instrumento parecido a esto, que tiene un lapicito por un lado, un carboncito, perdón, un carbón por un lado y un alfiler por el otro lado. Entonces el alfiler lo ponen en el punto llamado circuncentro y el carboncito, el carbón o un lápiz carbón pueden poner incluso, lo ponen en uno de los vértices del triángulo, en uno de los vértices.
y luego hacen el dibujito y van a notar que toca todos los tres vértices. Si ustedes ponen el carbón en uno de los vértices y forman la circunferencia o el dibujo que les quede, van a notar que toca los tres vértices. No importa, cualquier circuncentro va a tocar los tres vértices. Cualquier circuncentro va a tocar los tres vértices del triángulo. Eso lo van a notar hasta en dibujos técnicos. Bien, ya sabemos altura, ya sabemos mediana, ya sabemos mediatriz. Ahora viene la bisectriz. La bisectriz. Una duda, Mande. profesor. Perdone, perdón, lo que acabamos de ver, mediatriz también se puede llamar simetral. Pues esa sí no me la sé, fíjese. Ese concepto ya no me la sé. Ok, sí. Nunca había escuchado esa palabra. Voy a Ujú. investigarlo después y tal vez mañana se la conteste. Gracias. Bueno. Bien, ahora otro concepto llamado bisectriz. La bisectriz es como la que ustedes conocen, que divide en un ángulo en dos. Recuerden, la mediana divide un lado en dos iguales, en dos partes iguales. Un lado, ¿verdad? La mediatriz también divide un lado en dos partes iguales. La bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Eso es lo que hace la bisectriz. Cualquier ángulo que ustedes dividan, recuerden que un triángulo tiene tres ángulos, tiene tres vértices, entonces tiene tres ángulos. Elijan uno, el ángulo A, y divídanlo en dos. Formen una línea. Esa línea, con que toque el lado opuesto, no importa dónde lo toque, esa línea se llama bisectriz. Primero elijan el ángulo, luego elijan el lado opuesto y tracen la línea. El ángulo se divide exactamente, esa línea se llama bisectriz. Como hay tres ángulos, y la llama incentro. Y siempre va a estar dentro del triángulo, el incentro. Entonces repasemos, en una altura, las alturas pueden quedar afuera, adentro del triángulo, y los ortocentros también. En las medianas solo deben estar adentro de los triángulos, entonces el baricentro también. Las mediatrices pueden estar, no es que pueden estar por fuera del triángulo, pero el circuncentro sí puede estar por fuera del triángulo. Las mediatrices siempre están adentro del triángulo, las mediatrices. Pero la unión de esas tres mediatrices pueden estar dentro o fuera del triángulo, se llama circuncentro. Mientras que las bisectrices siempre van a estar adentro del triángulo y la unión también van a estar dentro del triángulo. Se llama incentro. Recuerden que las bisectrices unen el ángulo A, dividen el ángulo A en dos hasta que toque el otro segmento, ¿verdad? Dividen el ángulo B en otros dos hasta que toque el otro segmento y divide el ángulo C en dos hasta que toque el otro segmento y la unión se llama incentro. Ahora, si ustedes con el compás dibujan una figura de tal manera que toque los lados del triángulo, van a notar que van a formar una circunferencia exactamente dentro del triángulo. Una circunferencia exactamente dentro del triángulo. Entonces, de hecho, también a esa circunferencia, circunscrito, bueno, se le dice algo así. Circunscrita, inscrita es cuando es una
es un circuncentro. Inscrito es cuando es un incentro. Bueno, eso lo vamos a ver después en los temas que siguen, porque estamos estudiando los triángulos. Después vamos a estudiar más después, ¿verdad? Las circunferencias. No ahorita, pero sí más después. Vamos a estudiar las circunferencias. Bien, esos son conceptos nuevos para ustedes de los triángulos. Todo eso viene de los triángulos. Ahora dice, vienen 10 propiedades. 10 propiedades. Las propiedades yo las enumero. Las propiedades yo las enumero y las definiciones les pongo plequito. Cuando quieran demostrar algo y necesitan dar, ustedes dicen por la definición tal o por la propiedad tal. Si es propiedad, si no, es definición. Bien, entonces una definición. Dice, el perímetro de un triángulo es igual a la suma de las medidas de sus tres lados. Entonces, como un triángulo tiene 3 lados, y los lados tienen medidas, ustedes suman las 3 medidas y el número que les dé se llama perímetro. El perímetro es el número que da al sumar las 3 medidas de los 3 lados. Eso es un perímetro. Es un número. Perímetro tiene otra definición y es válida. Es la orilla. En este caso, la orilla es un triángulo. La orilla puede ser así, una circunferencia, o la orilla puede ser así, cuadrado. Todos esos son perímetros. Es otra definición, de hecho. Perímetro puede ser simplemente la orilla. Entonces, cuando alguien marca un perímetro, hace una figura rara, ¿verdad? El punto es que esa figura rara es la orilla donde ustedes se tienen que parar. No pueden pasarse de ese perímetro. Es la orilla límite para poder ver algo fuera del perímetro, ¿verdad? Dentro del perímetro solo pueden estar ciertas personas. Dice la primera propiedad, 2 lados de un triángulo son congruentes, los otros lados opuestos a eso, los ángulos, perdón, opuestos a esos lados también son congruentes. Significa que si ustedes dibujan un triángulo, pero con lados congruentes, ¿qué significa lados congruentes? Que miden lo mismo. Entonces, pero 2 lados miden lo mismo, 2 lados. Voy a creer que el lado izquierdo y el lado derecho miden lo mismo. El tercer lado no. El tercer lado no, en la propiedad 1 no me está obligando a que el tercer lado mida lo mismo. Puede que mida lo mismo, sí. Pero con que 2 lados midan lo mismo, entonces el ángulo opuesto bueno, primero identifiquemos los lados. El lado AC mide lo mismo que el lado BC. El lado AC mide lo mismo que el lado BC. Entonces dice la definición que el ángulo opuesto al lado AC es el ángulo B. Mide lo mismo que el ángulo opuesto al ángulo CB, que es el ángulo A. Entonces el ángulo A es congruente con el ángulo B. Eso es lo que me está diciendo. Que si tengo 2 lados congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. O viceversa. Si tengo 2 ángulos congruentes, entonces los lados opuestos a esos ángulos congruentes son congruentes. Eso es lo que me está diciendo la definición. La propiedad, perdón. La propiedad.
Otra propiedad, la propiedad número 2, dice en un triángulo isósceles. Bien, la propiedad 1 se refiere a ángulos isósceles, de hecho. Dos lados congruentes solo son los triángulos isósceles. Recuerden, los triángulos isósceles tienen dos lados congruentes. Entonces volvamos otra vez a los triángulos isósceles. La propiedad 2 y la propiedad 1 se refiere a triángulos isósceles. Bien, la propiedad 2 dice, en un triángulo isósceles, la bisectriz de un ángulo. Bien, primero dibujemos un triángulo isósceles. Sería el lado AC mide igual que el lado CB. Eso es lo que me dice el triángulo isósceles. Dice que la bisectriz del ángulo opuesto. Otra cosa, en un triángulo isósceles, el lado que no mide igual se llama base. El lado que no mide igual se llama base en un triángulo isósceles. Me faltó escribir esa propiedad y se la voy a añadir después en la presentación. Igual necesito corregirla, ¿verdad? Entonces, el ángulo opuesto a la base es C, ¿verdad? Ahora dividamos el ángulo C en dos partes iguales. ¿Cómo se llama esa línea negra? Cuando el ángulo está dividido en dos partes iguales. Bisectriz. Bisectriz. Esa línea negra se llama bisectriz. Y el ejercicio y la propiedad 2 dice que esa misma línea negra, además de que se llama bisectriz, también se llama mediana. ¿Por qué se llamará mediana? Porque divide Porque al segmento en AB en 90 partes grados. iguales. En dos partes iguales, exacto. Por eso. Porque mide el segmento AB en dos partes iguales. La persona que mencionó bisectriz y la persona que dijo que divide en dos lados iguales, tienen un puntito. Mientras sean personas diferentes, ¿verdad? Obviamente son personas diferentes. Sí, sí. Bien, entonces eso sépanlo. Eso es la propiedad 2. Esa es la propiedad 2. Recuerden que las medianas dividen el segmento AB en dos partes iguales y las bisectrices dividen el ángulo C en dos partes iguales. Esas son las definiciones, ¿verdad? Recordémoslas siempre. Bien, la propiedad 3. Cada ángulo de un triángulo equilátero mide 60 grados. Entonces, un triángulo equilátero son las que tienen tres lados iguales. Pero me está diciendo que cada ángulo mide 60 grados. Cada ángulo de los tres ángulos miden 60 grados. Y si miden igual, se llama triángulo acutángulo. Entonces, los triángulos acutángulos son triángulos equiláteros. Y también sabemos que la medida de los tres ángulos es igual a 180 grados. Entonces la única forma de que un triángulo acutángulo midan 180 grados y sabiendo que los tres ángulos son iguales es que mida 60. No hay otra forma. No existe otra. Bueno, hay muchas conclusiones que pueden sacar con eso, ¿verdad? Con la propiedad 3. La propiedad 4. Mande. Disculpe que lo haya interrumpido. Ajá. Es que ahorita que usted mencionó esa propiedad, mencionó que era acutángulo, pero es equiángulo al que se refiere, que tienen los tres lados iguales, congruentes, perdón. Sí, perdón, gracias. Equiángulo. Bien, gracias. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Bien, vamos a ver. Un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y les dije que solo puede haber un ángulo recto. Los demás tienen que ser agudos. Entonces, estos dos agudos son, miren,
miden menos de 90 grados. Pero dice que son complementarios. ¿Por qué? Porque la suma de ellos tiene que dar Suma 90, ¿no? 90 grados. Sí, eso significa que sean complementarios, que midan 90 grados. ¿Pero por qué? Porque es un triángulo rectángulo, ya tiene 90 grados. Entonces, como tienen que medir los tres vértices 180, entonces tienen que ser así. Bueno. Bueno, más o menos. Sí, es que no me supo explicar. O sea, como es un triángulo rectángulo, ya tiene 90 grados. Y para que sean 180 grados, entonces los otros dos tienen que ser complementarios, tienen que sumar 90 también. Sí, está mejor. Está mejor. Bien, la propiedad 5. No está muy claro, pero está mejor explicada. La propiedad 5 dice, cada uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo isósceles mide 45. Entonces, primero es un triángulo rectángulo. Mide 90 grados. Es isósceles. Entonces significa que estos dos lados tienen que ser iguales. ¿Cierto o falso? El otro lado es. No, pero Los dos está bien, lados. es el otro lado. Los catetos tienen que ser igual. Bueno, está bien. Está bien. ¿Cierto o falso? Lo que tengo dibujado ahí. Falso. ¿Por qué? Falso. ¿Por qué? Porque ese no es un Los dos- triángulo isósceles. No, porque esos dos lados que tienen ustedes no son iguales, no son congruentes. No, Porque pero la ¿por qué? porque la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Creo. Bueno, eso nunca lo he mencionado yo. Porque al igual Nadie, ¿verdad? Porque deben tener, porque para Podría que dos ser lados porque sean iguales tienen que tener el mismo ángulo. Bien, Es que, la bueno, definición de yo un creo que- triángulo. perdón. ¿Mande? No, bueno, yo creo que es porque, bueno, uno de los ángulos mide 90, ¿no? Que es el lado, pues, el lado que corresponde, la hipotenusa que corresponde al opuesto del ángulo recto. Si son iguales, entonces quiere decir de que el ángulo opuesto a ese lado también tendría que medir 90, pero un triángulo no puede tener dos ángulos que sean 90. Exacto. Entonces, Está la cada uno mejor explicación. Un puntito. ¿Mande? Entonces sería que el medir 90. Si el ángulo A mide 90, que es el opuesto a CB, entonces el ángulo B tendría que medir 90, que es el opuesto a AC, y eso no es posible. Jamás. 90 más 90, el otro tendría que medir 0. Entonces, no. Por eso. Lo que dice es que, como, bueno, ¿qué hice? Lo que hice un solo relajo. Bueno, Podría añadir algo. ajá. Que, bueno, está hablando de un triángulo rectángulo isósceles, entonces estamos diciendo que este triángulo rectángulo es la mitad del triángulo rectángulo, del triángulo isósceles que hay ahí, así que se complementaría entre ambos para formar, a ver,
180 grados, 90 y 90. Esta es la mitad de un triángulo isósceles. Entonces, obviamente estamos sumando el perímetro que contiene este triángulo. Este es un triángulo isósceles, no es la mitad de un triángulo. Es un triángulo isósceles. ¿No es este un triángulo rectángulo? Sí, es un triángulo rectángulo y es isósceles. Si no recuerdo mal, habíamos dicho de que en un triángulo isósceles también los ángulos que se forman para ambos lados que son iguales, también son congruentes. Sí, sí. Esto es lo que iba a decir ahorita, que el ángulo A y el ángulo B y el ángulo C son congruentes y son complementarios, entonces tendrían que medir 45 grados, es la única medida. No existe otra. Para que sean complementarios y que sean congruentes al mismo tiempo, la única medida es de 45 grados. En este caso, licenciado, CB sería la base, ¿verdad? CB sería, la hipotenusa, exacto, sería la base. CB. Sería la base. Es que para ubicarnos, porque quizás ellos lo ven así, pero si le da vuelta sería... Bueno, gracias. Y eso de darle vuelta a los triángulos, lo van a ver cuando veamos congruencia el próximo tema, el lunes. Eso es bueno, darle vuelta a los triángulos, a ver si los pueden comparar. Bien, la propiedad 6 y la 7 ya lo habíamos dicho, no pueden haber más de dos ángulos de 90 grados y no pueden haber más de un ángulo de 90 grados y no puede haber más de un ángulo más de 90 grados. La propiedad 8, la propiedad 9 y la propiedad 10. Ya tenemos 10 minutos de más, ¿verdad? Pasamos. Sí. Buena la clase. Bueno, esta se las voy a decir la mañana, entonces, que nos conectemos. Estas tres propiedades. Bien, entonces, que tengan buena noche. Ese material ya lo encontramos, entonces. Sí, ya lo tienen ahí disponible. Descárguenlo si quieren. Igual lo voy a corregir algunas cositas. Bueno, siempre empiezan que... a trabajar a las 10. ¿Ande? Bueno, el Fúcar no sé a qué hora empieza a chambear. 9:30. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Buenas noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Estuvo buena la clase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.